Me comunico con el abogado y activista político Cristian Mancera. Cristian, muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, vamos a ir con este caos político que se está viviendo. ¿Por qué crees tú que Trump en estos momentos sí pudo acceder a que fuera juzgado por un miembro de 12 jurados oficialmente y no, por ejemplo, el presidente Biden o el ex vicepresidente Mike Pence? Bueno, finalmente hay que entender que el caso puntual del presidente Joe Biden no puede ser juzgado en este momento porque es un presidente en ejercicio por el tema de los archivos que se encontraron en su casa en Delaware. Dicho esto, el presidente Donald Trump sin duda, por lo que resta en el expediente, cometió varios errores e imprudencias en el manejo de esta información clasificada y finalmente lo están persiguiendo por estos hechos, buscando que finalmente sea responsable por el manejo de esta documentación. Si bien es cierto, esto que acabo de mencionar es lo que está en el expediente, el manejo, donde se guardó la información, con quién se compartió la información, es lo que asume y lo que se ha presentado como prueba por parte de los fiscales. Finalmente, el presidente en su defensa ha manifestado de que él tiene la voluntad, como lo establece la Constitución, de desclasificar estos documentos. El tema es de que esto no se hace tampoco de una forma tan simple y eso tiene obviamente un procedimiento para generar que esos documentos sean desclasificados y finalmente no se ha podido demostrar, al menos por parte del expresidente, la conexión entre la capacidad que él tiene o la discreción que él tiene de poder desclasificar ciertos documentos y el procedimiento que se usó para finalmente notificar al Archivo Nacional de que esos documentos iban a estar desclasificados y que estaban en su poder. Entonces pienso de que todo lo que se ha demostrado hasta la fecha es un manejo imprudente de esta información clasificada y que si bien es cierto tienen la facultad de desclasificar esa información y su defensa es esa y que finalmente los documentos no han generado ningún riesgo para la seguridad nacional, lo que sí es claro y evidente es que tanta imprudencia puede poner en riesgo personas que están haciendo labor de inteligencia en diferentes países en favor de los Estados Unidos. Sabemos que enfrenta 37 cargos en total. En tu opinión, ¿cuál es el cargo más grave que está enfrentando Donald Trump en estos momentos? Pienso que finalmente el cargo más grave que tiene es la compartir información clasificada con personas que no tienen por qué tener acceso a esta información, como se ha demostrado en algunas apartes de la evidencia que se ha suministrado. Finalmente se compartió evidencia con personajes que finalmente pues no tenían nada que ver con la capacidad o la investidura que tiene el presidente Donald Trump para observar esos documentos y finalmente ahí donde está el meollo del asunto y en qué momento se compartió estos documentos, bajo qué premisa estaba el expresidente compartiendo esta información con personas que no tenían, digamos, este nivel para acceder a esta información. Entonces creo que ahí está el meollo del asunto, pero también hay que reseñar a la audiencia de que, si bien es cierto, todo esto es grave y lo que decía el fiscal, estos cargos hay que presentarlos y perseguir la culpabilidad. También es cierto es que hay otros temas de política y políticos que se han metido en meollos inclusive de temas de corrupción que finalmente nunca han sido perseguidos. Entonces, finalmente, cuando se hace el balance, pues lo que se observa es de algunos sectores radicales y sectores pro-Trump, de que finalmente aquí lo que hay es una persecución política, y yo diría que hay una persecución política evidente, pero de todos los sectores políticos, tanto republicanos como demócratas, radicales y no radicales, para sacar al presidente Donald Trump del camino, porque lo ven como un riesgo para la democracia, y finalmente todo esto que está sucediendo, que vale la pena decir que es que no podemos argumentar que es que hay una cacería de brujas porque sencillamente se inventaron unos cargos, efectivamente hay una violación a unas normas y finalmente hay una presentación de cargos porque se han violado unas normas por parte del expresidente, pero también hay otros que lo han hecho y no han tenido el mismo nivel de presión por parte de las fiscalías frente a este tema puntual. Bueno, excelente información de tu parte. Cristian, muchísimas gracias por aceptar esa entrevista. Noticias 24 horas. Gracias.